Tengan muy buenos días todos. Gracias de nuevo por estar presentes en la clase de resistencia a materiales, sección B. Día 16 de marzo. Entonces el día de hoy ya empezamos. Aquí tenemos presente ya algunos alumnos. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces es híbrido. Tenemos presencial aquí y tenemos gente del otro lado en la línea. Buenos días, Carlos, Diego, Carlos, Luis. Entonces, el día de ahora, fíjense, vamos a dividir la clase en dos partes. La primera parte de la clase, será la resolución del primer parcial. Y la segunda parte de la clase será ejemplos de torsión. Lo habíamos visto en la clase anterior, si se recuerdan, la teoría de la torsión. Bueno, entonces empezamos la clase con la resolución del parcial. De vez en cuando me quitaré la mascarilla porque estar una hora con esta cuestión aquí y hablando es un poco fregado. Estamos distanciados, creo que no habrá mucho problema. Yo le pido permiso. Me voy a distanciar más. Vale. Entonces el parcial, ¿verdad? Eran dos problemas. El primero decía ahí 3 barras de acero con módulo de elasticidad de 200 gigapascales están rígidamente unidas entre sí empotradas en A. Si las barras están sometidas a sus extremos, a las fuerzas que se indiquen en la figura, calcule los esfuerzos axiales en cada una de las barras, indicando claramente si estos son de tensión o compresión. Y el desplazamiento en el punto D y E. Note que el punto E está localizado a punto 25 metros a la derecha del punto B. Entonces le daban a ustedes, era un sistema que estaba empotrado en A, y eran 3 barritas. Yo aplicaba una fuerza de 15 en el punto B, en el punto C de 10, la de 15 a la derecha, la de 10 kilonewton a la izquierda y al final 5 kilonewton. Y les daban ahí el área de las varillas, que en este caso son de acero, por el módulo, ¿verdad? 1800 y 500 milímetros al cuadrado. Entonces, y les daban la longitud de cada varilla, punto 7, punto 5, punto 5. Les pedían los esfuerzos axiales y cuánto se desplazaba el punto D, mire aquí, y el punto E, justamente al centro de la varilla intermedia. Entonces, si miramos la resolución, a ver aquí, lo primero que tenía que hacer era la estática, ¿verdad? Hacer estática, la estática, que era obtener la reacción que usted tenía en el empotramiento. Yo la supongo aquí, la reacción hacia la derecha, hago una sumatoria de fuerzas en X, establezco convención de signos, a la derecha positivo, mire, digo RA más 15 menos 10 más 5, sumo las fuerzas, me da un RA de menos 10, quiere decir que el sentido no es a la derecha, sino que es una reacción, una fuerza axial de 10 kilonewton en el empotramiento hacia la izquierda. Ahí es lo primero que tenía que hacer aquí. Va a conocer la reacción en ese sistema estáticamente determinado. Entonces, sabiendo ya cuál era la reacción de 10 kilonewton hacia la izquierda en el empotramiento,
podía obtener las fuerzas internas realizando cortes, como aprendimos en clase, y cada fuerza interna yo la tenía que interpretar como tensión o compresión en el material y dividir entre el área de la sección transversal para obtener los sigmas, los esfuerzos axiales o normales, que son los mismos. Entonces dice aquí la resolución, mide realizando cortes de izquierda a derecha, ¿verdad? Si yo tengo la reacción que vale 10 kilonewton en el empotramiento, si hago un corte en la barra, fíjense, obtendré una fuerza axial y el miembro, ¿verdad? Si yo tengo una reacción a la izquierda y corto, hago un corte, ¿verdad? Tendré una fuerza de 10 kilonewton a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Para ponerlo en equilibrio, que es un elemento sometido a tensión. ¿Cuál es el esfuerzo? Simplemente el esfuerzo será la fuerza entre el área de la sección transversal en metros cuadrados, que es 1000 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, la respuesta son 10 megapascales o 10 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado y en tensión. Luego, la segunda barra, mire, la segunda barra, si yo corto la barra, por ejemplo, al medio, tendré que tener una fuerza de 5 kilonewton que equilibre la fuerza de 10 y la fuerza de 15 aplicada. La fuerza de 10, que es la reacción, y la de 15 aplicada, ¿verdad? Tendré que tener 5. O sea, 10 más 5 me dan estos 15 a la izquierda que hacen equilibrio con el 15 de la derecha. Entonces, lo que yo debo de ocupar, les decía yo, es el esfuerzo, la fuerza interna de la varilla, en este caso, entre B y C. Y en vez de estar a tensión, la varilla intermedia está con presión. Está comprimida, ahí se ve. Entonces, con eso yo tendré que los 5000 entre el área, que es 800 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, obtendré un esfuerzo de 6.25 megapascales, pero en compresión. Y finalmente la varilla o la barra del extremo derecho, mire, si usted hace un corte por aquí, de izquierda a derecha, tendrá que poner en equilibrio una fuerza de 5 kilonewton a la derecha para que compense, ¿verdad?, el 10 con el 15 y el 10 a la izquierda. Esta fuerza de 5 kilonewton, mire, si usted hace un corte ahora de derecha a izquierda, aquí, me va a dar lo mismo. O sea, si yo dibujo la varillita aquí con los 5 kilonewton, a fuerza tengo que tener una fuerza en el corte de 5 kilonewton. Entonces la varilla, o la barra, perdón, estará siempre en tensión independientemente de dónde a dónde yo hago el corte. Entonces tendré los 5 kilonewton son 5000 newton entre el área, que era 500 milímetros al cuadrado, metros 10 a la menos 6, tendré 10 megapascales en tensión. Entonces, esas eran las respuestas del primer literal. Un problema muy parecido al del cuaderno, solo con la salvedad que les puse aquí un empotramiento, una reacción, para que la pusieran en equilibrio. Luego me piden a mí cuál es la deformación o el desplazamiento en D. Va simplemente la suma de las tres. Si unas estaban en compresión, como ya sabía, y otras estaban en tensión, simplemente el P por L entre AE, ¿verdad?, que son estos tres términos que yo he puesto aquí, ¿verdad? Las varillas que están en tensión les pongo un signo positivo y las que están en compresión un signo negativo.
positivo, mire, la de en medio dijimos que estaba en compresión y la de el extremo derecho en tensión. Entonces P por L entre A por E, ¿verdad? Tenía que ocupar el P que había optimizado para los esfuerzos, para las fuerzas internas. Entonces sumo eso y me daba 0.4438 milímetros a la derecha. Bien fácil. Y finalmente en el punto E, ¿verdad? Muchos se me confundieron aquí en el punto E, simplemente era la suma de este más la mitad del de en medio. Se acabó. Pero la longitud que iba a ocupar en el P por L entre A por L la mitad de la barra central. La longitud de la barra central. Simplemente sumaba y le restaba siempre en compresión a la mitad de la longitud. ¿Verdad? Si obtengo una respuesta de 0.2788 milímetros. ¿Verdad? El problema no era difícil, pienso yo. ¿Tienen alguna pregunta del primer problema? Los 800 son el área, Luis. Luis, al otro lado, es el área de la sección transversal. ¿Tienen alguna pregunta del primer problema del parcial? Aquí los presentes. ¿Claro? Bueno. Bueno, seguimos con el segundo, si no hay preguntas en el segundo problema. Aquí, cosa no fue tan... Bueno, hagámoslo. Dice, una barra rígida horizontal de peso despreciable está conectada a dos varillas verticales de acero y bronce, articulada en el punto A. Como se muestra en la figura, si el sistema está originalmente libre de esfuerzos, determine cuál es el cambio de temperatura delta T que debe aplicarse simultáneamente a las dos varillas, tal que cause un esfuerzo de tensión de 60 megapascales en la varilla de acero. Usted tenía una barra rígida horizontal originalmente y aplica un delta T. Fíjense que el problema no les decía si era un incremento o un decremento, eso lo tenían que averiguar ustedes. Les daban las propiedades del bronce ahí, su área, su modo de elasticidad y su coeficiente de dilatación térmica, y también para el acero. Y les daban las longitudes ahí de 2 y 3 metros para las varillas de bronce y acero respectivamente. Entonces les daban una condición, que esta varillita de aquí tenía que estar, ¿verdad?, en tensión. Y les daban el esfuerzo, el sigma, de 60 megapascales. Entonces el punto aquí, que yo sabía que esta varilla estaba en tensión. Esta no lo sé. Y no conozco el delta T. ¿Verdad? Igual. Lo que tenía que hacer aquí, ustedes miren, en el diagrama de cuerpo libre de la barra rígida, la varilla del acero está en tensión. Punto. Entonces la barra rígida siente una fuerza hacia arriba, por acción y reacción. En esta no había duda. La barra de bronce, mire, no sé qué estado tiene. La supongo en compresión. Si la supongo en compresión, por acción y reacción, la barra rígida siente un FBR hacia arriba. Va BR de bronce y AC los subíndices de acero. Y tengo unas reacciones aquí, que no se me olvidan porque ahí les decía, esto está articulado. Entonces, si aplico
aplico yo estática, sumatoria de momentos en A, para deshacerme de las reacciones y solo tener de incógnitas las fuerzas de las varillas, digo FBR por 2 más FAC por 5 es igual a 0. Tengo una ecuación 1 que me dice, mire, la fuerza del bronce es el negativo de 5 medios por la fuerza del acero. La guardo, no puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Una compatibilidad de deformación. ¿Ah? Aquí se me perdieron varios. Hay 10, conste. Hay gente que lo tiene bueno. Entonces, mire, ¿qué era lo que tenía que hacer yo aquí? Si yo supongo un incremento delta t, ¿verdad? Lo supongo. Esta es la posición original, mire, de la varilla, horizontal. ¿Qué pasa? En la varilla de bronce, si supongo un incremento, se dilata por temperatura. Pero si yo supongo que la varilla queda abajo, tiene que regresar por compresión del acero. Y es compatible porque aquí yo tengo compresión. Yo la estoy comprimiendo en la estática. Entonces la tengo que acortar por deformación. Ya, una cosa es la dilatación y otra cosa es el esfuerzo térmico que me provoca una deformación por carga P que está ahí. ¿Va? Y la varilla de acero, si supongo un incremento, hay una dilatación alfa L delta T, y si está en tensión, la tengo que alargar delta P a C, porque aquí está en tensión, no la puedo comprimir. Entonces, tiene que ser compatible. En otras palabras, mire, este pedacito que está aquí es a 2 metros, como todo este llave que está aquí del lado derecho es a 5. La deformación, fíjense, tiene que ser la deformación por esfuerzo térmico menos la dilatación. Son dos cosas distintas. Y les dije yo, tienen que ocupar el valor absoluto de la resta de las deformaciones. Tiene que ser la resta de la deformación PBR, que es la deformación por esfuerzo térmico que causa carga axial por ser un sistema estáticamente determinado, menos la deformación, la dilatación por temperatura. Y del otro lado es la suma, por cómo tengo yo la estática. Entonces con esto simplemente yo sustituí a alfa L delta T, mire, en cada miembro, alfa L delta T, y P por L entre A de cada varilla, con los signos respectivos. Cuando hago esto, me queda una ecuación, esta ecuación, ¿verdad? Me queda esta ecuación que es cuando la he simultaneado con la de la estática aquí arriba. Es decir, simultaneo la ecuación de estática con la de compatibilidad de deformaciones, y como sé que el esfuerzo del acero es 60 megapascales, lo que hago es sustituir la fuerza del acero de 54.000 newton, ¿verdad? Despejando aquí la fuerza en esta ecuación. Resulta que obtengo un delta de temperatura negativo en la respuesta, menos 59.22 grados centígrados. ¿Qué me indica eso? La respuesta es que yo debo de aplicar un decremento de temperatura de 59.22 para que la varilla de acero esté en tensión. Entonces, si analizo el punto B, entonces la respuesta era un decremento de 59.22. Repito, hay gente que lo tiene perfecto. ¿Entendieron? Entendieron la compatibilidad. En línea, pero la entendieron. Es algo increíble. Y la deformación, mire, la deformación por temperatura, si analizo la compatibilidad del acero, ¿qué realmente está pasando? El análisis me sirve a mí para saber qué es lo que pasa. Lo que realmente pasa es que si yo tengo una dilatación, porque ya conozco
El delta T, el alfa de delta T, es un acortamiento de 2.0786 por 10 a la menos 3. Entonces, y el esfuerzo térmico me provoca un alargamiento de 9 por 10 a la menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Que si la varilla de acero yo la analizo, ¿va? Su posición original, su posición está aquí, como está arriba, como la varilla está arriba, la acorto por la temperatura, como es un decremento, pero la estiro por tensión. Entonces realmente lo que está pasando es que la varilla, en vez de bajar, está subiendo. Lo que está pasando es esto. Entonces, como les repito, estos análisis me abren a mí la mente de una manera fabulosa porque no hay un camino cajonero. Usted tiene que pensar aquí. Y me doy cuenta, ¿verdad? A través del análisis que lo que está pasando es esto. Entonces, lo que se desplaza es 0.001178.6 metros hacia arriba el punto E. ¿Verdad? Y la fuerza en la varilla de bronce, fíjense, este era un regalo, era 2/5 de la fuerza de acero. Realmente no depende de la compatibilidad. Muchos lo hicieron, estaba bueno, puse el punto ahí. Y la sumatoria de fuerzas en Y también simplemente era una sumatoria de esta, de la de 135.000, más la del acero que era 54, ¿verdad? Ambas en tensión, y tengo 81.000 newtons. Un problema no era regalado, ¿no? Lo admito, no era fácil, no lo era, tenía su grado de dificultad, pero eso así es porque ustedes están en un curso universitario de resistencia de materiales formal, ¿va? De ingeniería y arquitectura. Entonces, entendido ahí la compatibilidad de deformaciones, ¿verdad? Hay unos que no colocan el diagrama de compatibilidad. Entonces, yo no sé ahí de dónde han sacado, obtenido esto. Les soy honesto, el grupo de ustedes no vi evidencias de copia. Tengo otro grupo por ahí que no es de resistencia, que los caché, los castigué y los regañé. Ustedes son un grupo honesto, los felicito. No vi indicios de copia masiva. Entonces, manténganse así. Hagan las tareas, vengan a clase, reciban la clase, ¿verdad? Y entiendan los conceptos fundamentales. No es fácil, no es fácil, pero, ¿verdad? Si la educación universitaria es de hacerle frente. ¿Tienen alguna pregunta del segundo problema? Preguntillas de este. La compatibilidad. Vaya, con gusto. La compatibilidad, mira, punto 1. Lo único que sé yo es que la varilla del acero está en tensión. Pero el delta T no me decía si era un incremento o un decremento. Entonces, lo supongo. En este caso, yo lo supuse que era un incremento de temperatura. Supongo la varilla de bronce a compresión. Entonces, haciendo esto, mira, vamos a hacer un zoom aquí. Si yo asumo que la varilla horizontal deflecta hacia abajo, ¿tá? Lo que pasa es, si yo superpongo los efectos de la dilatación por temperatura, en este caso aquí está la varilla, entonces tiene que incrementar su longitud por dilatación, porque yo estoy diciendo que se va a dilatar. Y si la tengo en compresión aquí, se me va a regresar por esfuerzo térmico, por carga axial P.
Si yo tengo la varilla que sé que está en tensión y está abajo, mire, tendré que sumar la dilatación, porque la varilla está aquí. Entonces tengo que alargarla. Y tengo que sumarle por tensión la fuerza, que es supuesto en tensión. Entonces, de este lado es una suma y del lado intermedio aquí, para que quede absoluto, es la deformación por carga, por esfuerzo térmico, menos la de temperatura. Entonces, por relación de triángulos, digo, la suma es a 5 como la resta es a 2. ¿Verdad? Cuando hago el análisis me doy cuenta que la suposición era incorrecta por los signos. Entonces me doy cuenta que era un decremento de temperatura el que debo de aplicar para tener en tensión y que la varilla realmente me queda en posición hacia arriba. Entonces todo es ser compatible. Pregunta. ¿Pude haber yo supuesto con este diagrama, contestándole al compañero aquí he puesto la varilla hacia abajo, pude haber puesto esta varilla en tensión? A ver, eso es lo que tienen que saber. La varilla de bronce la supuse en compresión. ¿La pude haber supuesto en tensión con ese diagrama que tengo yo ahí? No. Muy bien. ¿Por qué? A ver. Porque la varilla que está arriba dice que está en tensión. Entonces... tuviera que haber sumado aquí. Y ahí no puedo. No puedo. Entonces descarto esa posibilidad. Todo es ser compatible. Váyanse acostumbrando a esto porque las estructuras son compatibilidad. Después en diseño 1 vamos a ver edificios de 20 niveles. Vamos a correrlo. Y ahí tiene que ser compatible. Es todo eso. Entonces, muy bien, tu nombre. Luis Mario. Muy bien, Luis, sí. No puedo suponer tensión. Entonces, compatibilidad. No sé, el compañero que preguntó si respondí su pregunta. Vaya. Bueno. En las tareas, un error común que no pone en la tabla de comparación de los programas con la resolución manual. Corren los programas, ponen la resolución manual y se les olvidó eso. Entonces, para la próxima, no olviden colocar su... Simplemente lo que le dé el programa en fuerza o desplazamiento con lo que tiene la resolución manual. Ahí está en el libro. Las tablas de comparación ahí como siento. ¿Ya? También en la clase que les di, bueno, las tablas, mira, aquí había tipo así, comparación de resultados. Y pongan las unidades de lo que están comparando. ¿No? Esto lo vimos. Bueno, es para la próxima. Bueno, entonces si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. Habíamos visto la torsión, ¿verdad? La torsión que no era más que aplicar pares torsores a un árbol circular. Yo les decía, por ejemplo, si yo tengo una barra de este tipo, ¿verdad? Y la torsión es muy parecida cuando yo voy a lavo ropa y quiero extraer el agua de mi ropa, yo aplico exactamente, ¿verdad?, un momento torsor. ¿Va?
de un lado, fíjense, y el torsor está, dijimos, el momento alrededor del eje longitudinal del miembro, alrededor, ¿ya? Entonces, si yo aplico un torsor siguiendo mi mano, los dedos aquí, de este lado, para que esté en equilibrio, del otro lado tiene que ser al revés, en el otro sentido, para que eso esté en equilibrio. Entonces, aplico torsor. ¿Cuáles eran los dos parámetros en los que yo estaba interesado en el fenómeno de torsión? La deformación asociada al torsor era un ángulo que giraba la sección transversal. Y los esfuerzos cortantes, ¿verdad? Que dijimos y demostramos que eran lineales, partiendo de cero, desde el centro de la sección, hasta un máximo en la periferia. O sea que los esfuerzos cortantes son asociados a la torsión y se dan como máximo en la periferia de la sección transversal. ¿Va? Hicimos la demostración y demostramos que el giro de la sección transversal por un torsor es el torsor T, ¿verdad? Multiplicado por la longitud del miembro entre el módulo de rigidez y J era el momento polar de inercia. G es una propiedad que le da a usted el fabricante, es el módulo de corte. J lo puedo calcular como pi r a la cuarta, pi por diámetro al cuadrado entre 32, ¿verdad? Una propiedad geométrica, momento polar de inercia. El torsor, eso es lo que yo debo de averiguar, lo que vamos a averiguar. Y análogamente, fíjense, a como hacíamos el P por L entre AE, ¿verdad? Ese torsor va a ser el interno. Y la longitud del miembro L. Y dijimos que el torsor, ¿verdad? Me provocaba esfuerzos cortantes tau igual a su torsor por ρ entre J, donde ρ era la distancia que había del centro del árbol a una fibra, donde yo quería conocer el esfuerzo cortante. En este caso, si yo quiero el esfuerzo máximo, pues hago ρ igual a R. Si ρ vale 0, el esfuerzo cortante vale 0, ahí se ve, al centro. Entonces yo tengo esas dos formulitas, T por L entre GJ, el giro, que me lo dará en radianes, recuerden, en radianes. Y tengo el esfuerzo cortante máximo, que será el torsor, que es este mismo, por R entre J. Entonces el día de ahora vamos a hacer dos ejercicios para que se empiece a entender eso. Y vamos a ver un método para poder dibujar los torsores, porque realmente, si ustedes se ponen a pensar, el torsor está en 3 dimensiones. Yo lo dibujo ahí, está en 3 dimensiones. Entonces vamos a llevar todo al plano para simplificar el análisis. Dice ahí, el problema determine el giro en el punto A, si el esfuerzo permisible y el diámetro necesario de las barras también, si el esfuerzo permisible acortante es tau 800 kilogramos sobre centímetro cuadrado y tengo un módulo G de 8 por 10 a la 5. Entonces, originalmente el problema, mire, le dice a usted, yo tengo dos barras que están empotradas, mire, aquí está empotrada una barra BC y una barra AB, ¿verdad? Nos olvidamos de estas flechitas que están aquí ahorita, mire, y originalmente les dan a ustedes el torsor dibujado siguiendo la punta de flecha de 60 kilogramos metro aplicado en B y de 40 kilogramos metros en A. Entonces me dicen a mí, mire, cuál es primeramente el diámetro de las varillas que yo debo de ocupar para hacerlos trabajar al máximo con el esfuerzo cortante, ¿sí? Y luego me dice cuál es el giro en A. ¿Cuánto gira en A?
ese torsor, si miran ustedes, mi mano derecha ahora, ¿verdad?, está aplicado siguiendo la punta de flecha con mis dedos en esta dirección, ¿ya? Los dos, de 60 kilogramos aquí y el de 40 también en A. ¿Qué es lo que vamos a hacer para simplificar ese sentido en términos tridimensionales y pasarlo al plano? Lo que yo recomiendo es, mire, me borra estos momentos y me va a dibujar a mí un vector con doble punta de flecha. Estos dos que están aquí. ¿Cómo dibujo ese vector con doble punta de flecha que en realidad me indica la doble punta de flecha que es un torsor? La doble punta de flecha me indica que es un torsor, ¿verdad? Siempre con la regla de la mano derecha sigo con mis dedos el sentido de aplicación del torsor y lo que me señala el pulgar, el sentido que me señala el pulgar es el sentido que le pongo a la doble punta de flecha ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando yo dibujo ahora la doble punta de flecha, será muy fácil tratar los torsores análogamente como que fueran fuerzas. Y todo lo que me dé análogamente a compresión, le voy a poner el giro negativo. Y todo lo que me dé análogamente en tensión, le pondré el giro positivo. Se acabó. ¿Va? Y llevo todo del 3D al 2D. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Recuerden, dibujo entonces la doble punta de flecha según la regla de la mano derecha y el sentido del pulgar. Y puedo calcular una reacción. Entonces digo, la reacción en el empotramiento, que será un momento torsor. Será TC, ¿verdad? Lo supongo a la derecha. Aquí está, mire, TC, menos 60 menos 40. Como va a la izquierda, quiere decir he ocupado la convención de signos positiva, doble punta de flecha a la derecha positiva. Entonces, TC menos 40 menos 60 me da un TC de 100 kilogramos metro hacia la derecha. Te lo dejo ahí. ¿Qué quiere decir eso? Mire que la barra se ve, si yo hago un corte así, igualito al del examen, y hago un corte aquí, ¿verdad? Mire, aquí está dibujadito, tendré que dibujar un torsor interno de 100, y la barra está como en compresión. Entonces, cuando yo sume los giros, le voy a poner negativo ahí. Si está en tensión, le pongo positivo. Igual, mire, la barra BA, si yo hago un corte aquí, ¿sí? Tendré que ponerlo en equilibrio. Está también como análogamente en compresión. Entonces, dicho esto, yo tengo que averiguar, antes de sumar los giros, cuál es el diámetro que deben de tener estos elementos para hacerlos trabajar al máximo, con el esfuerzo cortante permisible que me da el fabricante. Entonces aplico simplemente la relación tau igual TR entre J. Tau lo hago 800, que es el esfuerzo permisible, ¿verdad? Para la barra B, el torsor vale 40, ¿verdad? El diámetro entre 2 es R, y pi por diámetro a la cuarta entre 32. Es decir, aquí me va a quedar un de 1 al cubo igual a 25, 46, 48 de espejo, y obtendré 2.94 centímetros. Este sería el diámetro de la sección BA, haciéndolo trabajar al máximo con el cortante de 800. Lo mismo hago para la barra BC, pero ahora el torsor vale 100. Fíjense, este torsor que está aquí es el torsor interno. Al igual como la carga PL entre AE que ponía, la P que ponía ahí en interna, aquí también es el torsor interno, que lógicamente es provocado por los torsores externos aplicados.
O sea, el material, cuando yo diseño una estructura, tiene cargas externas, demandas, pero yo lo diseño con lo que él siente internamente. Entonces, dicho esto, yo tengo un diámetro también sustituyendo tau, el esfuerzo cortante, T, R y J, espejo el diámetro, tengo que ocupar 4 centímetros para hacerlos trabajar al máximo. Teniendo ya los diámetros, yo puedo calcular, recuerden los giros, porque el giro es igual a T por L entre GJ. El torsor ya lo tengo, que es el interno. El L ya lo tengo, el G es el dato que me da el problema de 8 por 10 a la 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y J es pi por diámetro a la cuarta entre 32, y como ya tengo los diámetros con base al esfuerzo cortante máximo en la periferia, puedo calcular entonces el giro en A, que simplemente va a ser la suma de los dos giros de ambos materiales. El giro aquí en A será el giro de CB más el giro de BA. ¿Qué signos les voy a poner? Mire, aquí yo le he puesto un signo negativo en analogía a la compresión que les decía con la doble punta de flecha. Esa doble punta de flecha es poder para hacer estos problemas. Es técnica. Entonces, con esto ya tengo el torsor interno. ¿Cuál es el torsor interno de la barra CB E100? ¿Ya? Y el torsor interno de la barra BC es 40, como que fuera una fuerza. Entonces sumo, mire, este sería el torsor TL entre GJ de cada una de las barras, según su diámetro, con el esfuerzo permisible que aguanta. Entonces tendré yo un giro de menos 0.167 radianes, ¿verdad? Que es el que está ahí indicado, ¿verdad?, en los apuntes. Entonces, fíjense, las unidades son radianes, ¿verdad?, en esta ecuación. Entonces, para no complicarnos la vida y hacer las cosas directas, lo que tengo que hacer yo es poner con el sentido del pulgar la doble punta de flecha y análogamente tratarlo las deformaciones como tensión o compresión en este caso. Entonces, esto está girando menos 0.167 radianes con la dirección del pulgar hacia la izquierda. Está girando aquí. Y si lo miran ustedes que son arquitectos, esta sección está girando en este sentido. Aquí, en el espacio, con los sentidos de la mano. ¿Tienen alguna pregunta de este problema? Entonces, es igual, soy compatible. Exacto. Es más fácil así. Porque si no tendrías que dibujar aquí, mira, un torsor en 3 dimensiones ahí. No es que sea difícil, pero es más fácil con la doble punta de flecha. ¿Preguntas? ¿Cómo? Exacto, siempre va a ser constante el J. ¿Verdad? Hay unos problemas ahí donde
en los libros donde la sección puede variar, por ejemplo, así, y tenés un torsor ahí, ahí tendrías que integrar el J. Ahí en los libros está. Entonces lo que tenés que hacer aquí, que el radio te va a cambiar aquí, en función de X. Les tendrías que integrar para obtener un giro. Claro. Pero usualmente es constante, es una propiedad constante. Entonces, físicamente, ese J es una propiedad que te dice a ti, es una oposición al giro. Está en el denominador. Entre más J tiene, más momento polar de inercia, más cuesta torcer. Aquí se ve. O entre más rígido es, más cuesta torcerlo también. Entonces, cuando usted diseña, ¿verdad? Se le pasa el giro de algo permisible, aumenta la sección para disminuir el giro. ¿Ya? La lógica de la cuestión. ¿Preguntas? La verdad es que es gratificante tener alumnos aquí en clase. Imagínense 2 años yo hablándole a las sillas aquí. Y ustedes del otro lado. No es fácil, ni para ustedes ni para nosotros. Y conocerlo personalmente. Somos personas, ¿verdad? Esto de la cuestión virtual es como un espejismo. Usted va a estar en el desierto y mira ahí, es un espejismo. Sí, puede existir la cuestión, pero no es igual. Bueno, vamos entonces al segundo problema. Dice, la figura muestra 2 barras de 2 materiales y diámetros distintos, firmemente unidos y empotrados en sus extremos. Calcula el máximo esfuerzo cortante en las barras. Entonces tengo yo ahí, mire, unas barras doblemente empotradas. Una en A y la otra en C. Entonces tengo ahí 2 empotramientos en A y C. Una barra de aluminio de 3 metros de longitud, su diámetro de 75 milímetros y su módulo de rigidez de 28 giganewtons sobre metro cuadrado. Son giga. Y el acero tiene un diámetro de 50 y un módulo de 83 giganewtons. Y aplico, mire, justamente en el punto B, un torsor de 1000 newtons. ¿Va? Un torsor de 1000 newtons en ese sentido. Entonces la pregunta es, les piden a ustedes, mire, ¿cuál es el máximo esfuerzo cortante que se da en las barras? ¿Va? Esos esfuerzos me sirven a mí, ¿va? Para diseñar y hacer un montón de cosas. Entonces, les piden el máximo esfuerzo cortante. Cuando yo veo este sistema estructural y analizo la estática como está aquí, digo, mire, es un sistema indeterminado. ¿Por qué? Porque por más que haga con la estática, no puedo determinar la reacción en los empotramientos. Aquí era bien fácil porque, igual que con una estática yo puedo determinar el torsor en la reacción, pero aquí no puedo. Sin embargo, la puedo aplicar y dejar todo. Entonces, lo mismo aquí, mire, lo mejor es dibujar el torsor con doble punta de flecha. Sigo con los dedos, los 4 dedos de mi mano, el sentido de la punta de flecha, y con el pulgar pongo el sentido de esa doble punta de flecha, indicando que es un torsor. En este caso va a la derecha. Y digo, mire, por lógica, si esto va a la derecha, el momento aplicado, de alguna manera, pienso que los torsores reactivos en los empotramientos deben ir a la izquierda. ¿Ya? Pueden ir
a la derecha, posiblemente. Pero no lo sé, es lo que yo voy a averiguar. Entonces, si yo realizo, entonces la estática, digo, mire, menos TA da una sumatoria de torsores, convención de signos, doble punta de flecha, positivo a la derecha, menos TA más T menos TC, igual a 0. Ahí está. Y digo, mire, el torsor, en otras palabras, el torsor aplicado es la suma de las reacciones, igual a 1000 Newton metro. Por más que haga, no puedo determinar las reacciones en los torsores, en las reacciones. Entonces necesito una compatibilidad de deformaciones. ¿Cómo la hago? Bueno, la hago con los signos respectivos que les decía. Mire la barra de aluminio. Si hago un corte, por ejemplo, justamente antes de la unión entre las dos barras, aquí tengo el torsor reactivo en A, que lo he supuesto a la izquierda. Para que haya equilibrio, tiene que haber un torsor a la derecha. Y si hago el corte, por ejemplo, en la barra de acero, y ahora lo hago de derecha a izquierda, mire, de derecha a izquierda y corto justamente antes de la unión, yo tendré una varilla con dos torsores, en la izquierda aplicado con punta de flecha a la izquierda y en la derecha a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué dijimos? ¿Qué signos íbamos a aplicar análogamente a los estados de tensión y compresión en los giros? ¿Verdad? Sería positivo para este y negativo para este. Ahí está. Entonces digo, mire, el giro del aluminio menos el giro del acero. Pero como los apoyos, ¿verdad?, son empotramientos, no permiten giro. Entonces, ¿cuál sería el giro total? 0. La suma de los dos. ¿Ya? Porque están empotrados. ¿Ah? Si yo quitara ahí eso gira libremente. ¿Ah? Pero están empotrados. Pero, ojo con el signo aquí. Este signo proviene de la compatibilidad, análogamente diciendo como que estuviera en compresión eso ahí. No está en compresión, sino que tiene los momentos torsores aplicados en ese sentido. Es decir, el giro del aluminio es igual al giro del acero. Entonces ya puedo sustituir, mire, el torsor multiplicado por la longitud entre su módulo y el momento polar de inercia de A igual al torsor de C por la longitud de AC entre el módulo del acero, entre el momento polar de inercia del acero. Entonces, aluminio de un lado y acero del otro. Ojo, este torsor TC es los 1000 que vale el T menos TA. Miren, ¿de dónde lo obtengo? De aquí, de esta ecuación. ¿Verdad? 1000 menos TC es el TA que yo tengo aquí. Entonces ya lo puedo sustituir en la ecuación de compatibilidad y todo me va a quedar en función de TA. En función de TA, ¿verdad? Y TC. Entonces, si sustituyo TC por T menos TA, este mismo, puedo obtener el torsor en A simultaneando, ¿verdad? Realmente estoy haciendo simultaneando con la ecuación de estática un torsor de 460.64 Newton metro. Me da positivo, quiere decir que el sentido de doble punta de flecha que yo puse era correcto. Lo que estoy haciendo únicamente aquí ya es, ¿verdad?, los 3 metros entre la longitud entre G, J. No me detengo mucho en la carpintería, ¿verdad? L, G, J para cada material. Y obtengo una ecuación 2, que la simultaneo con la ecuación 1, que era la de estática.
Pregunta. Yo he supuesto el torsor TC aquí hacia la izquierda. Y me di cuenta que en efecto, mire, ¿verdad? La respuesta de 538.95 me dice que es a la izquierda. Quiere decir que los sentidos que yo asumí en estática eran correctos. ¿Qué pasa si yo hubiera asumido que el torsor reactivo en TC iba hacia la derecha, con doble punta de flecha a la derecha? A ver, ¿qué me cambia en el análisis? A ver, al otro lado, clara la pregunta que estoy haciendo es, si yo, el torsor C, como es un sistema indeterminado, yo no sé, lo supuse hacia la izquierda porque el aplicado estaba a la derecha. Entonces, digo yo, pero puedo perfectamente decir, mire, supongamos el torsor C reactivo hacia la derecha, doble punto. Primero, la estática me va a cambiar. Esto será positivo aquí. Punto. A ver, ¿qué más me va a cambiar? Claro. Y este giro, ¿cómo será? Positivo. Bien, Luis. ¿Por qué? Porque esto va a estar así. Positivo. Será positivo. Quiere decir que de este lado será negativo. ¿Ya? ¿Qué pasa? En vez de T menos TA, según la ecuación que tengo aquí arriba, me va a quedar TA menos T. Según la estática. Como lo tengo multiplicado por negativo, ¿qué va a pasar? Me va a quedar la misma ecuación. T menos TA. Pero, la respuesta aquí me va a tener que dar negativo. Fíjense, todo es compatibilidad. ¿Entendido lo que he hecho ahí? Usted supone algo, tiene que ser compatible con el signo del giro y la estática. La respuesta, seguramente, les recomiendo hacer este problema con el T sub C asumido hacia la derecha. Lo que va a pasar, esto va a ser positivo, esto va a ser positivo, aquí les va a cambiar, será TA menos T, pero la respuesta, cuando la simultaneen con la estática, esta les tiene que dar negativo. Entonces yo sé que en vez de ir a la derecha, va hacia la izquierda. Entonces es compatible. Entonces estamos demostrando que la compatibilidad es lo que manda aquí. Entonces es técnica, ¿va? Esto es técnica. Pero el problema no acaba ahí. Les preguntan a ustedes, no se ha entendido allá en casa. Claro, Luis, fuera positivo. Exactamente. Entonces me preguntan a mí, mire, ¿cuál es el cortante máximo? El esfuerzo cortante que se genera. Simplemente ya tengo el torsor, que va a ser el interno de cada material, multiplicado por su radio entre su momento polar de inercia. Entonces para el aluminio, mire, para el aluminio, ¿verdad? Tengo el torsor, que vale 464.64, que es el mismo en la reacción. Y para el acero, 538.95, que también es el mismo en la reacción al otro lado. ¿Verdad? A los esfuerzos cortantes no les pongo signo, que pueden ir en cualquier dirección. Decíamos R, diámetro entre 2 para cada uno de los materiales según datos, y pi por el diámetro a la cuarta entre 32, que es el valor constante que decía el compañero, momento polar de inercia. Yo tengo un esfuerzo de 5,56 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado para el aluminio, y para el acero de 21.96 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado.
O sea, yo debo de chequear como ingeniero que estos esfuerzos sean menores que el Tao admisible que me dice el fabricante. Así no me puede quebrar eso. Entonces, igual, ¿verdad? Esto es igual que las deformaciones axiales, solo que con giros. ¿Va? Ya les expliqué la técnica de la doble punta de flecha que me sirve mucho a mí para saber y hacer la analogía con la tensión y compresión de los giros. Eso me ayuda mucho a no perderme en 3 dimensiones. Se lo recomiendo. ¿Tienen preguntas de este problema? ¿Preguntas? El libro, ¿verdad? El ProStructural 3D puede analizar torsión. Hay un programa ahí, está en el espacio, pero es lo mismo. Entonces, en la tarea vendrá un ejemplillo ahí parecido a este, para que corroboren ustedes la corrida manual con el programa. ¿Preguntas? ¿Desacuerdos? ¿Debate? Es mucho mejor recibir la clase aquí, ¿verdad? Estar allá en la casa, con el televisor y con Netflix ahí. Está bueno. ¿Preguntas al otro lado del océano? Era impensable hace 2 años tener clases híbridas. Ya otras universidades lo hacían con cautela, pero esto nos empujó, imagínense, a estar conectados aquí. De alguna manera esto va a quedar por siempre. La pandemia está ahí, no se va a ir tan fácil. Hablan de vacunarnos con una 4ª dosis, imagínense. Veremos. Bueno, gracias Kevin, gracias Aarón al otro lado. Bueno, nos vamos a quedar aquí, marcar asistencia y la lista que pasé por ahí, yo les marcaré la asistencia a ustedes. ¿Ya? Y la corroboran, la miran al final del día, hoy o mañana, y si no están me avisan, ¿eh? Porque puede ir uno ahí. Bueno, nos vemos el viernes. ¿Cómo? Sí, también ustedes. Cambiamos, sí. Bueno, Dios, Aarón, Evelyn, gracias Diego, Douglas, Dios que ve.